Muy buenos días, queridos hermanos. Qué alegría poder nuevamente juntarnos en el nombre del Señor como iglesia, nuestra iglesia Centro Familiar Cristiano en la ciudad de Santa Fe, con hermanos de Recreo, Montevera, Sauce Viejo, Santo Tomé y de la misma capital de la provincia. Nos congregamos virtualmente para oír la voz del Señor. Y el Señor nos ha estado guiando para que podamos introducirnos en la vida de un profeta de Dios llamado Eliseo, cuya vida y experiencia ministerial está enriqueciendo cada uno de nuestros corazones. Así que con mucha expectativa estamos para oír el consejo del Señor y ver cómo la palabra de Dios toma relevancia, actualidad al aplicarse a nuestra vida. El pasaje que vamos a leer en esta mañana tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Así que creo que va a ser muy bueno y que nuestros corazones estén atentos a la voz del Señor. Así que te invito a que abramos nuestra Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo número 6, verso número 24. ¿Me acompañás? Muy bien, vamos a leer en la palabra del Señor entonces. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos al mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Vamos a orar al Señor. Señor, en esta mañana abrimos nuestro corazón y queremos que tú operes tu obra en nuestras mentes, porque deseamos entender tu mensaje. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Habla nuestro corazón. Bendice a tu pueblo. Ayúdame a interpretar tu palabra correctamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nos encontramos aquí con un pasaje de veras contrastante. Ustedes se acuerdan que la semana pasada vimos el sitio en Dotán y cómo el rey Ben-Hadad mandó a un gran ejército, hombres a caballo y en carros, para que sitiaran la ciudad y prendieran a Eliseo, cosa que realmente no pudieron hacer. Frente a este acto de agresividad, de maldad y de querer no solamente prender al profeta, sino también matarlo, el profeta toma una actitud que realmente nos desconcierta y nos deja una gran lección.
él lo lleva hacia el lugar donde estaba la capital del reino, lo lleva a Samaria. Y lleva todo el ejército. Y el ejército, por la oración contestada de Eliseo, por el Señor, había perdido la vista. Eso no significa que no veían nada, sino que veía en forma, digamos, borrosa. Y entonces todo el ejército fue llevado, esos 15 kilómetros que distaban de Dotán, hacia Samaria, y entraron en la ciudad amurallada, capital del reino. Y entonces el rey pregunta, ¿los mato? ¿Los matamos? Y él dijo, no, ¿por qué los vas a matar? Son prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra no se matan. Al contrario, dale agua, dale pan. Y dice que Jorán dio órdenes para hacer una fiesta, una gran comida, y los alimentaron a todo el ejército, y entonces el ejército se fue. Fue una gran demostración de gracia del Dios de Israel, de gracia del siervo del Dios de Israel y de gracia del pueblo de Israel frente a un enemigo. Y esto nos hace recordar lo que nos dijo el Señor, que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Ascuas de fuego, dice Pablo, amontonará sobre su cabeza, como que el enemigo quedaría avergonzado frente al acto de amor y de gracia que uno tiene hacia ellos. Así que dice que después de ese acontecimiento no hubo incursiones de bandas atacando. Pero pasó un tiempo, y nos encontramos con el verso número 24. Pasó un tiempo en que el rey es como que se olvidó de estas manifestaciones. Nos acordamos también de lo que pasó con Naamán, ¿recuerdan? Y el rey se olvidó y bueno, vino el apetito de conquista, de posesión de la tierra de Israel, y entonces ya no mandó a un grupo de su ejército, mandó a todo, él fue con todo el ejército a atacar y a sitiar al pueblo del Señor. Así que se crea toda una situación tremenda, compleja, difícil para la nación, porque allí adentro, fíjense, estaba también Eliseo, el representante de Dios, el profeta de Dios, que había sido el instrumento para que la nación israelita fuera librada de las incursiones militares de los sirios. Así que ahí estaba, pero fíjense, estando el siervo del Señor, estaban viviendo esta situación apremiante y desesperante. Miren, cuando suceden cosas que afectan la vida, la seguridad y la paz y la tranquilidad, esto afecta a todos, a los buenos y a los malos. Así como el sol sale sobre justos e injustos, el dolor también llega. Y muchas veces los hijos de Dios y los siervos de Dios también tienen que padecer de aquellas cosas que sufren sus contemporáneos. Y en el caso del profeta no estaba sufriendo por sus propios pecados, estaba sufriendo por los pecados de la nación, porque muchas veces el pueblo de Israel vivía experiencias como esta, como Dios le había dicho, para que el pueblo de esta forma reflexionara, se arrepintiera y se volviera a él. Recordemos que había en Dan y en Betel, en dos lugares, un culto y la imagen de Baal que adoraban los miembros del pueblo de Israel. Esto era un pecado tremendo y terrible de idolatría. Y bueno, así que el Señor de muchas formas disciplinaba, porque dice la Escritura que el Señor al que ama disciplina. ¿Por qué? Porque quiere de esa forma santificar la vida de su pueblo. Pero en este momento lo que se espera es que suceda esto, ¿no? Que haya una reflexión y un arrepentimiento. Y vamos a ver cómo se desencadena esto, porque en esta mañana me gustaría que podamos reflexionar la forma en que nosotros reaccionamos frente a las amenazas. Así que vamos a meternos en el tema. Vamos a ver, entonces, en primer lugar, vamos a ver el sitio, esta invasión que recibió, que rodeó toda la ciudad de Samaria. Vamos a ver el caos que produjo el sitio. Entre las cosas que podemos notar,
es que hubo un problema económico importante, ¿no? Hubo un estado de inflación, se desvalorizó el dinero. Creo que nosotros conocemos bastante de lo que significa la inflación, que un billete servía para comprar tantas cosas, pero un año después compramos la mitad de lo que el año anterior comprábamos. ¿Qué pasó? La inflación. El dinero no vale lo mismo. Y así pasó acá. Ellos con una cantidad de dinero podían comprar un montón de cosas, pero fíjense lo que nos dice el pasaje, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas o monedas de plata, que era cerca de 1 kilo, y 300 gramos de algo que ellos llamaban estiércol de paloma, se podía comprar con 5 monedas de plata, es decir, 55 gramos. Es decir, que estas cosas que no estaban acostumbrados ellos a comer. El asno era un animal inmundo para el pueblo de Israel y comer la cabeza era como la peor parte del animal. Y el estiércol de paloma hacía referencia a unas especies de legumbres, de arvejas silvestres que no se usaban para comer, pero dada la hambruna que había, estaban dispuestos a comer cualquier cosa, cualquier cosa. Así que uno tenía que comprar eso y salía una fortuna de dinero, todo eso. Así que había una crisis inflacionaria importante. Otra cosa que podemos notar en el pasaje, que había una gran carencia, porque dice en el verso número 1 y 2, fíjense, que leímos hace unos instantes, dice que después de todo esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, se reunió con todo su ejército y subió y sitió Samaria, y hubo gran hambre, gran hambre. Tal vez nosotros tuvimos hambre, pero no un gran hambre. Bueno, acá la estrategia de Ben-Hadad no era ganar la batalla en el campo de batalla. No era someter al pueblo con el uso de las armas. Era someter al pueblo por inanición, privando al pueblo que los mercaderes entraran con la provisión de mercadería para que ellos puedan comprar. Y también para que ellos pudieran ir a buscar en otras partes. Es decir, se les privaba, a través de rodear y cercar la ciudad, de que el comercio pudiera funcionar, de tal forma de que estaban encerrados. Es como si a nosotros, por ejemplo, nos privan de salir de nuestra casa. Nosotros en este estado de pandemia podemos entrar y salir, o alguien nos puede traer un pedido de comida, nos pueden dar provisión de alimentos, pero supongamos que no tenemos la posibilidad de salir. Vamos a comenzar a usar lo que está en la alacena, lo que tenemos en la heladera, lo que tenemos guardado en algún lugar, y eso se va consumiendo, pero llega un momento en que no hay más nada. Y entonces la pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, en ese estado estaban ellos. Y los sitios duraban meses, meses, a veces mucho más de 1 año, 2 años, y sí o sí llegaba la rendición de la ciudad y por lo tanto la posesión luego de la ciudad por el enemigo. Así que había una gran carencia. Y el rey cuando es, digamos, interrogado y cuando es solicitado su ayuda por una mujer que estaba pasando también hambruna, él dice, ¿con qué te voy a ayudar? ¿Con el granero? Si no tenemos más almacenamiento de mercadería. Con lo que hay en el lagar, es decir, donde se hacía el vino, no tengo para darte vino. Es decir, no tengo nada. Nuestros almacenamientos están totalmente vacíos. No tenemos cómo ayudarte. Así que, digamos, había una gran carencia. En tercer lugar, otra cosa que vemos que nos llama poderosamente la atención es este estado de canibalismo que había dentro de la ciudad. Una cosa que tal vez nos causa horror, y cuando el rey escuchó la historia que le contó la mujer,
que con otra vecina acordaron comerse a un hijo y después al otro día van a comer el hijo de la otra y la otra mujer comió el hijo de la primera pero escondió a su hijo para que no lo comieran y esta mujer estaba hablando con el rey pidiendo justicia para que esta mujer entregara a su hijo y de esa forma se llegara a cumplir el acuerdo que habían tenido. O sea, comerse a un hijo, qué cosa terrible, ¿no? Así que esta experiencia se vivía. Y fíjense ustedes, hay algunos pasajes que podríamos leer al respecto de esto. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio, capítulo número 28, verso número 53. Dice: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y el verso 57, es decir, que esto estaba profetizado, que si el pueblo de Dios se alejaba de Dios, iba a vivir una situación como la del sitio, donde iban a terminar comiendo a sus hijos. En el verso 57 dice: al recién nacido que sale de entre tus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Así que fíjense, esto estaba profetizado y esto vivió el pueblo en los días de Eliseo. Pero no solamente esto, fíjense ustedes, si nosotros vemos el caso del sitio de Jerusalén, cuando el rey Nabucodonosor vino con su pueblo caldeo a tomar posesión de la nación judía, el reino del sur, también se habla de lo mismo. Fíjense, en Jeremías capítulo 19, verso número 9, que dice: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Y eso aconteció cuando el rey Nabucodonosor, allá por el año 800 antes de Cristo, invadió Jerusalén. Y fíjense ustedes que en el año 70 después de Cristo, cuando Tito invade Jerusalén, también Josefo, que es un historiador, en las guerras de los judíos, él cuenta que también se comían a los hijos. Así que fíjense ustedes a qué punto se puede llegar en un estado de sitio y de desesperación, ¿no? A cometer las cosas irracionales, las cosas más aberrantes en esa situación. Y yo quisiera usar esta ilustración en este momento, la ilustración de la ciudad de Samaria, sitiada por el ejército sirio y Ben-Hadad, para que nos ayuden a ilustrar los tipos de sitios que nuestras vidas reciben y que nos afectan y que también nos prueban. En primer lugar, a veces somos sitiados, es decir, somos rodeados por las fuerzas del mal. Ese es un tipo de sitio. El diablo que acecha y que nos rodea. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo número 22, verso número 31. Lucas 22, 31 dice: y también el Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, esto le dice el Señor a Pedro. Satanás os ha pedido. ¿A quién? A los 12, ¿no? Para zarandearlos. La zarandeada sobre Judas tuvo un éxito tremendo.
se zarandeó a los 11 apóstoles también, ellos huyeron, Pedro le niega, pero él dice, una vez vuelto, es decir, vuelto ¿a quién? Al Señor, una vez que te hayas arrepentido y que te reconciliaste conmigo, confirma a los hermanos, es decir, ayuda a fortalecer la fe de tus hermanos en Cristo. Satanás tiene acceso a nuestras vidas. Este acceso está bajo supervisión divina, es decir, él no accede a nada que Dios no le permita. Dios le da un permiso de acuerdo a la resistencia que vos y yo podamos tener al tipo de ataque que Él suministra. Eso nos dice 1 Corintios 10:13, que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podemos soportar, pero que nos ataca, nos ataca. Y muchas veces frente a momentos importantes de nuestra vida, muchas veces frente a tareas ministeriales, tareas misioneras, tareas pioneras, hay una especie de resistencia al avance del reino de Dios, del Evangelio, a través de los hijos, y los que son afectados son los hijos de Dios. A veces hasta su familia también, como le pasó en el caso de Job, este patriarca del Antiguo Testamento. Así que cuando nosotros somos sitiados, estamos bajo un ataque, que puede ser de un tiempo, ¿no? De un tiempo, que estamos bajo una prueba, un acecho maligno que Dios ha permitido, lo primero que tenemos que saber es que si estamos en eso es porque podemos vencer. Dios no nos abandonó. Al contrario, esa experiencia sirve para que nosotros podamos madurar en la vida cristiana. Y como dice Romanos 8:28, eso será para nuestro bien. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Cuando el diablo viene a nosotros, según nos dice Santiago 4:7, debemos someternos a Dios, buscar el auxilio y la fortaleza del Señor, y al diablo hay que resistirlo. Hay que resistir el día malo, como dice Efesios capítulo 6. Esa es la forma en que nosotros podemos prevalecer frente al sitio de un ataque satánico sobre nuestras vidas. En primer lugar eso. En segundo lugar, a veces el sitio que nosotros tenemos tiene que ver con estar bajo la influencia del sistema mundo. Es decir, este es un ataque de modo más indirecto, es un ataque sutil, sugestivo, en donde tal vez como a veces se ilustra a fuego lento, se calienta la sartén con aceite y se coloca allí un animal, que puede ser por ejemplo una rana, y se va calentando de a poquito y la rana no se da cuenta que va levantando temperatura y cuando menos se da cuenta está totalmente cocida y muere. De la misma forma a veces suele suceder con los cristianos. De a poquito el diablo a través del sistema, a través de los elementos del sistema, las personas, la radio, la televisión, el internet, las redes sociales, va haciendo una especie de lavado de cerebro, tratando de establecer en la mente de los creyentes, en la mente de los niños, de los adolescentes, un montón de principios y valores anticristianos que luego van a condicionar sus decisiones y actitudes en la vida. El valor del materialismo, la importancia del tener, la importancia de la imagen, ¿no? La importancia de la autorrealización, la importancia de la búsqueda del placer a cualquier costo. Y es como que esas cosas van entrando por canciones, por juegos, por diversión, por charlas, por lo que sea, va entrando. Y esas cosas van condicionando. Entonces, puede pasar que cuando un cristiano está atravesando un tiempo difícil de prueba, digamos, Dios nos ha dejado, ¿qué está pasando? Estoy sufriendo. Cuando dice la Escritura que el siervo del Señor debe ser sufrido. Así que el sufrimiento es parte de la experiencia de los cristianos para poder, una, identificarnos con los sufrimientos de Cristo y otra, para poder entender a los que sufren y otras para pagar un precio por seguir al Señor, como dice también en Lucas 9:23, tomar la cruz y seguirle cada día, ¿no? Así que
hay que tener mucho cuidado y siempre todas esas cosas hay que tamizarlo por la palabra del Señor. Tenemos que, como dice la Escritura en Romanos 12:2, no moldearnos, no dejarnos moldear por este siglo, por este mundo, sino que tenemos que vivir una transformación por cambiar nuestra forma de pensar a través de la incorporación de la palabra de Dios en nuestra vida. Esa debe ser la manera, esa debe ser la manera. Así que hay que tener mucho cuidado, estamos sitiados y bombardeados porque Satanás quiere modelar nuestra forma de pensar y hay que tener mucho cuidado con eso. Y en tercer lugar, otro sitio que tenemos es este sitio pandémico que nos toca vivir. En Mateo 24:7, cuando se hablan de las señales de los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, se habla que en los postreros tiempos habrá pestes, habrá enfermedades. Y estamos hace más de 6 meses abatidos por un virus que está afectando la vida de miles de personas, que se ha llevado a la eternidad a miles de personas y que nos ha hecho recluir dentro de nuestros hogares. Y es como que estamos allí, ¿no? Es un sitio, es un sitio. Y eso a veces afecta a nuestra vida y ha afectado la vida de muchas personas. Pero recordemos lo que nos dice 1 Pedro, capítulo número 5, verso número 10, un versículo muy importante que alguna vez lo hemos considerado. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos lo que dice. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. La verdad, esto es un tiempo, no sabemos cuánto más va a durar, pero estamos como padeciendo esta pandemia, es un tiempo de prueba que nos toca, estamos como sitiados y tenemos que resistir, tenemos que soportar esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pandemia, que tiene un inicio y tendrá una finalización, no es comparable a la bendición que tenemos de tener una esperanza maravillosa y eterna. Dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Nosotros tenemos que comparar la gloria eterna que nos espera con el Señor con este tiempo de prueba por un periodo muchísimo menor que la eternidad, ¿no? Entonces, y más sabiendo que esto nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, es decir, nos traerá muchísimas bendiciones en nuestra vida. Así que en este sitio que estamos viviendo tenemos que soportar. Entonces, al diablo hay que resistirlo, al mundo no hay que amarlo, porque dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y frente al ataque pandémico tenemos que estar soportando la pandemia. Me gustaría que en este momento podamos ver las reacciones frente al sitio. ¿Qué tipo de reacciones hay frente al sitio? Si vamos al pasaje nuevamente que estuvimos considerando ahí en Segunda Reyes, capítulo número 6, verso 24 en adelante, una de las cosas que notamos, por ejemplo, en el verso número 27, es el estado de desesperanza que había. Dice que el rey le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? O sea, es como que humanamente no había escapatoria. Ni el rey, con todo su poderío y los recursos que él tenía, lo podía dar. Había un estado de desesperanza. También podemos notar que había un estado de enojo. Cuando esta mujer le cuenta que se comieron al hijo de ella, dice que el rey rasgó sus vestidos, ¿no? Mostrando la molestia que tenía. Después, otra cosa que notamos en el verso número 33 es que hubo una proyección de culpa.
Fíjense, aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. Y también en los versículos anteriores, él dijo que hacía responsable de todo esto a Eliseo. Por eso en el verso 31 dice, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Josafat, queda sobre él. Así que él le echaba la culpa a Dios, ¿no es cierto? Y también le echaba la culpa a Eliseo. Entonces hay una proyección de culpa. Y este es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos de, en vez de hacernos cargo de nuestras responsabilidades, de nuestro estilo de vida, de nuestros pecados, tratamos de encontrar un culpable. Él dijo, no, acá esto viene de parte de Dios. ¿Qué ayuda podemos tener de Dios si esto viene de parte de Dios? Como un castigo. Después, él dice, Eliseo, hay que cortarle la cabeza porque él es responsable. ¿Por qué dice esto? Porque seguramente Eliseo le dijo, no se rindan, permanezcan porque el Señor los va a librar, arrepiéntanse de sus pecados y vendrán del Señor un tiempo de liberación, así como los ayudó antes, los va a ayudar ahora. Seguramente todo esto recibió de parte del profeta. Y entonces, como vieron que la salvación no venía y estaban en este estado límite, él dijo, no, esto es culpa de él, nos hubiéramos rendido y seguramente no estaríamos pasando este tiempo de premura alimenticia. Así que, digamos, había esto de echar la culpa sobre otro, como hizo Eva, ¿se acuerdan? Y Adán y Eva, cuando Dios le pide cuenta a Adán, dice, la mujer que me diste. O sea, la culpa la tenía Eva y la culpa la tenía Dios que la había creado y se la había dado como esposa. Entonces uno debe hacerse cargo de sus pecados. Los pecados que cometimos son nuestros y no tenemos que proyectarlos en nadie. Otra cosa que vemos es la irracionalidad, cortarle la cabeza al profeta. El profeta que los había ayudado. Fíjense, versículos atrás, los había librado, les había dado la posibilidad digamos, de que no perdieran la fuerza militar, de que no los invadieran. Bueno, ellos ahora, él quería matarlo. Y otra cosa que encontramos en esta reacción frente al sitio es la hipocresía, ¿no? Porque frente a todo esto que estaban viviendo, el rey dice que cuando se rasga las vestiduras, se le vio que tenía cilicio. ¿Se acuerdan que el cilicio era una vestimenta rústica que se hacía con pelo de cabra para mostrar el estado de humillación, de dolor y de arrepentimiento frente al pecado? Nos acordamos de Jonás, nos acordamos del rey de Nínive, nos acordamos también de la nación ninivita, cómo se vistieron de cilicio, hasta a uno de los animales lo vistieron de cilicio, mostrando el arrepentimiento por el pecado y fueron librados del juicio divino, ¿se acuerdan? Bueno, acá lo que tenemos es un rey que tiene el cilicio, pero realmente no se arrepintió. ¿Por qué? Porque se está volviendo en contra del profeta y representante de Dios. Así que muchas veces puede pasar de que uno tenga la apariencia, ¿no? Pero en el fondo, en el corazón, no existe el arrepentimiento. Y eso también traerá sus consecuencias. Tenemos que huir de la hipocresía. Ahora, fíjense ustedes cómo poder aplicar esto a nuestras vidas. Cuando estamos en una situación como esta, uno se pregunta, ¿y por qué pasa todo esto? ¿Y hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Reflexionemos un poquito sobre el tema de lo de la pandemia. Yo sé que lo de la pandemia ha afectado la vida espiritual de todos, de una o de otra forma. La ha afectado para bien y a otros para mal. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo todo esto? ¿Por qué perdimos todo? Perdimos el congregarnos, perdimos el ministerio, como lo hacíamos antes por lo menos. No podemos saludarnos, abrazarnos, darnos un beso, no podemos mirarnos a la cara, no podemos celebrar la cena del Señor como antes lo hacíamos, no podemos tener canto congregacional, una serie de cosas, no podemos estar en el salón de reuniones, todo lo que sea la actividad cúltica grupal no la podemos estar haciendo. Y esto afecta, porque se extraña, no sé si a ustedes les pasa, se extraña
y eso es parte de los testimonios que a veces recogemos de los hermanos. Qué ganas de estar juntos nuevamente, ¿cuándo podremos estar? Bueno, ahora parece que se da la posibilidad de nuevamente tener hasta 30 personas y con el protocolo de seguridad y todo lo demás. Y vamos a ver cómo podemos ayornarnos a esto porque necesitamos. Pero pensemos algo. ¿Por qué pasa todo esto? Esto es algo que el Señor ha querido que sea así. El Señor ha querido probar la iglesia. Vamos a mirarlo desde el punto de vista espiritual. Dios ha querido probar tu vida y mi vida, y la vida de nuestra iglesia, probarla. En primer lugar, probar quién es salvo y quién no es salvo, porque la persona que es salva, que es un hijo de Dios nacido de nuevo, muestra a través de su vida que es un hijo de Dios y persevera. Aquel que no es un hijo de Dios, baja los brazos y se aleja, ¿no? El que es un hijo de Dios se aleja por un tiempo, pero vuelve. Pero nos prueba esta situación y ve o pone en evidencia el estado de nuestra vida espiritual. El sitio en Samaria debería haber servido para que cada israelita se examine, el rey primeramente, los súbditos y el pueblo de la ciudad, y se arrepientan de sus pecados y saquen, como otros reyes hicieron, todos los cultos paganos que había en la nación y se vuelvan al Señor de todo corazón, cosa que no sucedió. A pesar de las muestras de gracia y de amor de parte del Señor, como vamos a ver en los versículos que siguen, que sucede. Así que es un tiempo de prueba, es un tiempo de prueba. Y en este tiempo de prueba se requiere de los hijos de Dios el perseverar. Y esto me hace recordar a un pasaje que tenemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 5. Fíjense, el apóstol Pablo había estado predicando y fundando esta segunda iglesia en Europa, una iglesia modelo en todo sentido, pero estuvieron poco tiempo allí. ¿Por qué? Porque fueron víctimas de una persecución religiosa. Entonces tuvieron que dejar a esa iglesia tierna en la fe, hermanos recién convertidos, solos. Y había una gran preocupación en el apóstol Pablo que lo dice así. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Desear no vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Es decir, aquellas cosas que ellos necesitaban seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mis queridos hermanos, es muy importante que en este momento, así como le pasaba a los hermanos de Tesalónica, podamos afirmarnos y aferrarnos al Señor. La preocupación del apóstol Pablo era una preocupación cierta, ¿no? Quería saber cómo estaban, porque eran niños en la fe. Bueno, sabemos que en nuestra iglesia tenemos personas convertidas nuevas, pero hay hermanos que tienen muchos años en la fe. Y yo quisiera dirigir mis palabras a todos ustedes y decirles, hermanos, no bajen los brazos. Este es un tiempo de prueba donde está siendo probada nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. Seamos fieles, como decíamos la semana pasada. Sé fiel hasta la muerte
dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, no es tiempo de bajar los brazos. Tenemos que perseverar. Esto va a pasar. Y sería bueno que al pasar, siendo evaluados, seamos aprobados por el Señor. ¿Estamos? Así que si hay algún hermano desanimado, hermano, busque al Señor de rodillas en oración. Si hay un hermano que ha dejado de leer la palabra, lea la palabra, haga el devocional, participe de los miércoles, participen de las actividades para mujeres, para adolescentes, para jóvenes, participe del culto dominical, haga participar a sus hijos de la escuela dominical. Necesitamos en este tiempo ser aprobados. ¿Por qué? Porque esto va a pasar. Y si somos aprobados, vamos a ser altamente bendecidos por el Señor y vamos a tener una riqueza espiritual que nos va a permitir poder seguir avanzando y creciendo en la vida cristiana. Así que, hermanos, les animo de todo corazón a darle para adelante. No somos de los que retroceden, dice Hebreos. Así que tenemos que seguir avanzando en el nombre del Señor. Oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque hemos aprendido en tu palabra que muchas veces estamos rodeados por situaciones que no son ideales, pero son pruebas a nuestra fidelidad que tenemos que soportar y en tu nombre tenemos que vencer. Quiero pedirte en esta mañana una bendición especial sobre cada hermano de la iglesia para que sean fortalecidos en la fe, para que no bajen los brazos y frente al sitio que tengamos que vivir, ya sea porque el diablo ataca, ya sea porque el mundo asedia o porque la pandemia nos ha aislado, podamos prevalecer firmes en la fe. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.